tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video del área de la química, específicamente del tema de números de oxidación, en el cual vamos a estar repasando pues, el concepto de número de oxidación y también las reglas que hay que seguir para determinar estos números en las sustancias. Bien, empezamos con el concepto de número de oxidación, que aquí dice: el número de oxidación o estado de oxidación, puede también conocerse así como estado de oxidación, puede definirse como la carga real o virtual que tienen las especies químicas, como pueden ser átomos, moléculas, iones, que forman las sustancias puras. Entonces, chavos, vamos a definirlo como si fuera una carga que tienen esas especies. Y tú me vas a decir qué carga y por qué tienen carga las especies químicas. Bueno, todo tiene que ver con el concepto de electronegatividad. Imaginémonos que tenemos el cloruro de sodio, que todo el mundo conoce como si fuera la sal de mesa. Este polvito blanco que nos encanta ponérselo a nuestro shake, o nos encanta ponérselo a nuestros taquitos, o a lo que sea que echarle. Bueno, ese cloruro de sodio está compuesto de sodio y cloro. Bien, si nosotros planteamos el enlace químico, este enlace, tenemos un metal aquí, tenemos un no metal. El concepto de metal y no metal realmente no es importante aquí. Pero si tú tuvieras aquí, en ese caso, un enlace formando un metal con no metal, el enlace sería un enlace iónico. Bien, eso lo vimos en primer año de química. ¿Cómo se forma ese enlace? Primero tenemos que plantear los puntitos de Lewis. Si te acuerdas, la configuración de Lewis era colocar los electrones que se encontraban en la última capa de energía de los átomos. En este caso, el sodio tiene un electrón en su última capa, que es el que está dispuesto a intercambiar. Y en este caso, el cloro tiene 7, es decir, el sodio tiene 1 y el cloro tiene 7. Si tú recuerdas bien, la regla del octeto decía que los elementos intentaban pues, tener una capa de 8 electrones. ¿Y por qué quieren eso? Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es la electronegatividad. El cloro es un elemento muy electronegativo comparado con el sodio, es decir, los no metales, como el cloro, son más electronegativos que el sodio, que es un metal. Y por lo tanto, lo que va a intentar pasar es que el sodio, cuando se pone en contacto con el cloro, es decir, si encuentran dos átomos de cada uno, lo que va a pasar es que se van a transferir los electrones del sodio al átomo del cloro. ¿Por qué? Repito, porque el cloro es más electronegativo. Para el que no recuerde el concepto no recuerde el concepto de electronegatividad, electronegatividad es una afinidad que tienen o una capacidad que tienen los elementos para atraer electrones. Es decir, un elemento que es más electronegativo que otro, lo que va a hacer es va a tener una tendencia a atraer electrones. Bien, y los que son bajos en electronegatividad, como por ejemplo el sodio, son aquellos elementos que van a perder fácilmente sus electrones. ¿Por qué? Porque tienen baja capacidad para retenerlos. En este caso, el cloro, que es muy electronegativo, le roba su electrón al sodio, completando su regla del octeto. Bien, ¿qué pasa cuando se forma el enlace y pasa esta transferencia de electrones? Bueno, fíjate que el sodio en un principio tenía un electrón y el cloro tenía 7. Debes recordar que los átomos poseen electrones, pero también poseen protones. Bien, los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones se encuentran en la parte exterior. Y da la casualidad que todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Lo vuelvo a repetir: electrones es igual a protones en un átomo. ¿Qué significa? Que los electrones, como son negativos, y los protones, como son positivos, como son el mismo número, los átomos son neutros. Es decir, cuando tengo el mismo número de electrones que de protones, el átomo se vuelve neutro. En un principio, el sodio, al estar completo, era un átomo neutro. El cloro, al estar completo, era un átomo neutro. Sin embargo, cuando sucede esta parte de que se roban los electrones y los ceden, se convierten en iones. Es decir, el sodio y el cloro dejan de ser átomos y se convierten en iones. De hecho, el sodio queda con una carga positiva y el cloro queda con una carga negativa. ¿Qué es un ion entonces? Previamente era un átomo que al perder o ganar electrones adquiere una carga. Bueno, esto ya se convierte, repito, en un ion, y es un ion positivo. Y tú me dirás, ¿por qué positivo y por qué negativo y por qué no al revés? Bueno, cuando el sodio pierde su electrón negativo, al perder negativos se vuelve positivo. El cloro, al ganar un negativo extra, pues se vuelve negativo. Esa es la razón de por qué positivo y por qué negativo. Piénsalo, por ejemplo, cuando alguien está triste
y pierde un poco de su tristeza, ¿cómo queda? ¿Más triste o más feliz? Pues queda más feliz. Alguien que está feliz pierde un poco de su felicidad, en vez de quedar más feliz, lo que va a quedar es más triste. Digamos que de lo que pierdas quedas lo contrario. El sodio perdió negativos y por lo tanto se vuelven positivos, es decir, hay más protones ahora que electrones. El cloro ganó un electrón, ahora es más negativo porque tiene más electrones que protones. Entonces, chavos, a los iones que son positivos los vamos a llamar cationes y a los iones que son negativos los vamos a llamar aniones. Esta es la razón de por qué les salen cargas o por qué tenemos cargas en las sustancias. Es decir, la definición que vimos inicialmente, voy a regresar un poquito, del número de oxidación es el estado de oxidación, puede definirse como la carga real o virtual que tienen las especies químicas. Bueno, estas cargas, repito, ya explicamos una de las razones de por qué obtenemos, repito, cargas. Entonces, chavos, en conclusión, el número de oxidación es el número de oxidación indica el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. En este caso el sodio puso 1, por eso se quedó con más 1. El cloro recibió 1, entonces se quedó con menos 1. El número de oxidación será positivo si el átomo pierde electrones, para que un átomo con mayor electronegatividad lo reciba. En este caso, el sodio fue el que perdió electrones y por eso quedó positivo. El número de oxidación será negativo si el átomo gana electrones, como el cloro, provenientes de otro átomo, que fue el sodio, con menor electronegatividad. Bien, básicamente ya explicamos el concepto de por qué hay cargas y qué son esas cargas. Ahora sí, chavos, vamos a hablar de las reglas para asignar números de oxidación. Es decir, aquí yo te expliqué el cloruro de sodio, pero ¿qué pasa? Hay un montón de sustancias químicas, un montón de compuestos, un montón de iones. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar esos números de oxidación? Aquí te presento 7 reglas. Las puedes leer con calma, no las voy a leer porque si no perderíamos tiempo. Estas reglas las saqué de un libro de química muy famoso que el autor es el Chang. Este libro, si quieres, te puedo dejar una liga en la descripción del video. Incluso está en la plataforma el libro. Yo lo que voy a hacer es analizar las reglas más importantes una por una, ¿bien? Es decir, de aquí saqué lo más importante, te lo voy a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, esta es la regla de los elementos químicos. Y dice acá que la regla de los elementos químicos dice lo siguiente: el número de oxidación de un elemento químico es de 0. Otra vez, el número de oxidación de un elemento químico es de 0, ya sea que este se encuentre en forma atómica o de molécula polinuclear. Es decir, si yo tengo un átomo, como por ejemplo el sodio no está combinado, no ha perdido ningún electrón, su número de oxidación es 0. El cobre 0, hierro 0. Aquí tenemos elementos moleculares, es decir, tenemos aquí una molécula, en este caso es el hidrógeno molecular. También su número de oxidación será 0. Yo como asocio esto, son los elementos que están solitos. Es decir, si tengo una sustancia solita como estas, sodio, cobre, hierro, hidrógeno, cloro, etc., su número de oxidación va a ser 0. Así está fácil. Vámonos con los iones monoatómicos. El número de oxidación de un ion monoatómico, es decir, catión o anión, es la carga eléctrica real positiva o negativa que resulta de la pérdida o ganancia de electrones respectivamente. Es lo que te expliqué al principio. En este caso, el sodio lo que puede hacer es perder un electrón. Y si pierde un electrón, se queda con carga de más 1. El 1 en química no se suele escribir, por lo tanto se pone solo un más y significa más 1. Por otro lado, el cobre, aquí dice 2 más, que significa que ya perdió 2 electrones, obtiene la capacidad de perder 2 electrones, pero su carga sería de más 2. Lo mismo pasa con la plata, con el cromo, aquí otra vez la plata. Perdón, es mercurio, cromo, plata, hierro y hierro. Fíjate cómo el hierro puedes tener 2, o sea, te puedes tener 2 más o puedes tener 3 más. Es decir, hay elementos que pueden perder más de un número fijo. Es decir, el hierro, fíjate cómo aquí hay más 2 y aquí hay más 3. Por otro lado, los aniones como el flúor, el bromo, el azufre, etc., van a tener cargas negativas. Bueno, ¿qué pasa con el número de oxidación? Si yo ya sé que tengo un ion, en una reacción química o está en el ambiente, su número de oxidación va a ser este numerito que aparece acá, así de sencillo, ¿de acuerdo? Vámonos con otra regla, que es la suma de las cargas individuales. En una molécula neutra quiere decir que no tiene carga, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser 0. Importante, si yo tengo una molécula neutra, la suma de todos los números de oxidación, pues de todos los elementos que participan en la molécula, me va a dar 0. Por ejemplo,
Y aquí tenemos el ejemplo del óxido de calcio. Tengo calcio con oxígeno. Esta molécula es neutra, ¿de acuerdo? El número de oxidación del calcio es más 2 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿De acuerdo? Ahorita, al ratito vamos a explicar las reglas de por qué más 2 y por qué menos 2. Ahorita tú sabes que este vale más 2 y este vale menos 2. Fíjate que la suma de más 2 y menos 2 resulta en 0. Es decir, todas las moléculas que son neutras, al final la suma de los números de oxidación van a dar 0. Otra regla. En un ion poliatómico, por otro lado, la suma de los números de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga neta del ion. Por ejemplo, el ion amonio, este que está acá, se parece a una molécula, pero es un ion, ¿de acuerdo? Aquí tiene la carga, fíjate que es NH4+. Ese se llama ion amonio. Pues el número de oxidación del nitrógeno aquí es de menos 3. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es otra regla que no hemos visto. El nitrógeno aquí vale menos 3 y el hidrógeno aquí vale más 1. Por lo tanto, la suma de los números de oxidación sería menos 3 porque tengo un nitrógeno, más 4 veces más 1. ¿Por qué 4 veces más 1? Porque tengo aquí 4 hidrógenos y dijimos que el hidrógeno vale más 1. Y esto sería igual a menos 3 más 4, porque si yo hago menos 3 más la multiplicación de 4 por 1 me da menos 3 más 4. Cuando yo haga esta operación de menos 3 más 4 me da más 1. Por lo tanto, esto es la carga que es pues, la carga neta del ion. Fíjate cómo el amonio tiene carga de más 1, pues la suma de sus números de oxidación individuales me dio más 1. Entonces, esta es una regla que nos va a servir para calcular números de oxidación. Vámonos con la regla del hidrógeno. Esa es una regla muy común que cuando tú investigues, por ejemplo, si tú investigas en algún libro o en internet, es de las primeras que te salen. Bien, el número de oxidación del hidrógeno casi siempre es de más 1. Yo creo que el 95% de los ejercicios que vas a ver, vas a tener que el hidrógeno vale más 1. Excepciones del hidrógeno con más 1 es el 5% de los casos y saca salvo en el caso de los hidruros metálicos donde es de menos 1. Ejemplo, chavos. Aquí tengo 4 sustancias o 4 compuestos. Aquí es un ion. Y los 4, fíjate cómo aquí vale más 1, más 1, más 1. Y este vale menos 1. Es decir, que la mayoría de los ejercicios va a ser más 1. Y van a haber casos en los que sean menos 1. Te voy a dar un tip. ¿Cuándo va a ser menos 1? Cuando el hidrógeno se encuentre a la derecha. Si el hidrógeno empieza con el compuesto, es decir, aquí hay un hidrógeno a la izquierda, va a ser más 1 siempre. Van a haber ejercicios, van a haber casos en los que, por ejemplo, empiece a la derecha. Si está a la derecha el hidrógeno, va a valer menos 1, a excepción, y aquí es una regla nueva, a excepción del hidróxido. Si el que está a la derecha del hidrógeno, tú ya piensas que es menos 1, pero a su izquierda hay un oxígeno, y tenemos un signo menos, este que está acá se llama ion hidróxido. Bueno, aquí sí vale más 1. Es el único, digamos, hidrógeno que se encuentra a la derecha que es más 1. Entonces, otra vez vamos a redondearlo. Si el hidrógeno está a la izquierda, va a valer más 1, que es la mayoría de los casos. Si el hidrógeno se encuentra a la derecha, ¿de acuerdo? Va a valer menos 1, a excepción de que sea un hidróxido. Este que está acá es el hidróxido, chavos. OH con menos. Y aquí va a valer más 1. La regla del hidrógeno. Vámonos con la regla del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno casi siempre es de menos 2. Y cuando digo casi siempre es el 95% de los casos. ¿De acuerdo? Salvo en el caso de los peróxidos, por ejemplo, donde trabaja con menos 1. Igual están los superóxidos, etc. Pero la mayoría de las veces va a trabajar con menos 2. Ejemplo, aquí te doy un montón de compuestos, incluso iones, en donde hay oxígeno. Todos valen menos 2. Menos 2 aquí, menos 2 acá, menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí y menos 2. Este es un ejemplo de un peróxido. Y estos, chavos, son como de memoria. Por ejemplo, aquí el oxígeno vale menos 1. Ese se llama peróxido de hidrógeno. ¿Por qué sé que es un peróxido de hidrógeno? Porque se parece al agua. Nada más que tiene un 2 al final. Sería H2O2. Cuando tú veas el H2O2, estamos hablando del peróxido de hidrógeno y aquí tendríamos un menos 1. Luego te voy a mostrar otros ejemplos de peróxidos. Muy sencillos, pero repito, casi nunca aparecen en los ejercicios. La gran mayoría de los ejercicios tienen oxígenos con carga de menos 2. Muy bien, chavos. Vamos ahora a empezar con el cálculo de los números de oxidación. Bueno, como regla general, para poder determinar un número de oxidación desconocido, es necesario tener solo una incógnita. Es decir, cuando mucho, solo debe haber un número de oxidación desconocido.
Vamos a hablar de esto. Entonces, como una regla general, si yo tengo varios números de oxidación desconocidos, para que yo pueda calcular uno en particular, tiene que ser la única incógnita. Es decir, en una sustancia, si yo tengo más de un número de oxidación desconocido, es muy complicado de calcular. Bien, tenemos acá la regla del oxígeno, del hidrógeno y de la suma de cargas individuales. Te voy a explicar cómo utilizar estas reglas para hacer cálculos de números de oxidación desconocidos. Repito, vamos a repasar la regla del oxígeno, la del hidrógeno y la suma de cargas individuales. Aquí tengo varias sustancias, tengo el agua, tengo el ion sulfato, tengo el óxido de sodio, etc. Y lo primero que vamos a hacer, o que tienes que aprender, es a colocar las cargas totales de cada sustancia. Fíjate cómo aquí el agua vale 0, el sulfato vale -2, 0, 0 y así sucesivamente. Es decir, ¿cómo sé si va a valer 0 o va a valer pues un número que no sea 0? Está re fácil. Si no tiene carga la sustancia, por ejemplo, las únicas con carga, chavos, son esta y esta. Todas las demás que están aquí no tienen carga, no sé si lo ven. Y como no tienen carga, pues va a valer 0 su carga total. Así de fácil. Sustancias que no tengan carga, su carga neta es de 0. Sustancias que tengan, como el sulfato o como el hidróxido, que tengan una carga por aquí, pues esa va a ser el valor de su carga. En este caso es -2 y en este caso es el -1. Es decir, esos van a ser el total de la carga de la sustancia. Bien, siguiente paso. Una vez que ya puse esto y ya quedó bastante claro, vámonos con la regla del hidrógeno. Todos los hidrógenos les voy a poner +1, a excepción, ya dijimos, de los que estén a la derecha y que no sea el hidróxido. Aquí +1, aquí +1, aquí +1, perdón. Aquí -1, dijimos que el ejemplo de este era -1 porque se encuentra a la derecha y no es el hidróxido. Vámonos con la regla del oxígeno. Todos van a valer -2 a excepción de los peróxidos. Pero, repito, todos como regla general son -2. Repito, el 95% de los ejercicios. -2, -2, -2, -2, -2, -2 y -2. Así de fácil. ¿Qué está pasando ahora? Que algunas veces no todos los números de oxidación de una estructura química quedan definidos. ¿Te das cuenta de cuál de aquí no hemos definido? Bueno, vamos a verlo. Para el agua, chavos, el agua está completa. ¿Por qué? Porque el hidrógeno ya sé que vale +1 y el oxígeno vale -2. Pero ¿qué pasa con esta? Está incompleta porque me hace falta el azufre. ¿Qué pasa con esta? Incompleta porque me hace falta el sodio. Esta incompleta porque me falta el litio, incompleta porque me falta el carbono, incompleta porque me falta el azufre. Completo, aquí oxígeno y hidrógeno los tengo completos. Y este incompleto porque me falta el fósforo. En otras palabras, van a haber ocasiones en las que voy a tener que hacer algún cálculo, como por ejemplo cuando están incompletas. Vamos a empezar mostrando cómo sería el cálculo del agua. Sin embargo, el agua, pues dijimos que estaba completa, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar la regla de la suma de los elementos individuales para que me dé 0. Acuérdate que si no tiene carga, esto vale en total 0. El hidrógeno vale a +1, el oxígeno vale -2. Y lo que vamos a hacer es plantear una ecuación, ¿de acuerdo? Fíjate cómo la ecuación que voy a plantear se cumple perfectamente. Aquí tengo el hidrógeno, vale +1 su carga. Voy a cambiar de puntero. La carga del hidrógeno vale +1 y lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque son 2 hidrógenos. Le voy a sumar la carga del oxígeno que vale -2 y lo voy a multiplicar por 1. Y toda esta suma me debe dar igual a la carga total. Esa es la regla de la suma de las cargas individuales. Eso sería del oxígeno y este 0 es la carga total. Así de fácil. Siempre que tú hagas eso se debe cumplir. Vámonos con el siguiente ejemplo. El hidróxido. El hidróxido dijimos que también estaba completo. ¿Por qué? Porque sabemos que su carga total vale -1, el oxígeno vale -2 y el hidrógeno vale +1. Si yo planteo la misma ecuación que hace un rato, oxígeno, hidrógeno y la carga total, se debe cumplir. Vamos a ver si es cierto. -2 por 1, esto da -2. Aquí es 1 por 1, me da 1. Si yo resto -2 y le sumo +1, me va a quedar -1. En cambio, en el agua, a lo mejor no lo dije, si yo hago aquí esto da +2, eso da -2, cuando yo haga la resta me da 0. Por lo tanto, chavos, esta ecuación se puede plantear siempre y es el método analítico para calcular números de oxidación. Por ejemplo, el sulfato. ¿El sulfato qué carga total tiene? Tiene -2. Ya dijimos que la carga total va a ser igual a la carga que tenga el ion. Este -2, chavos, muchos alumnos creen que es del oxígeno. No es del oxígeno, es del ion sulfato, es completito. El oxígeno vale -2, pero el azufre no sé cuánto vale. Le voy a poner una X.
y planteamos la siguiente ecuación. Fíjate, el azufre sería X, que es su carga, por 1. El oxígeno sería menos 2, que es su carga, por 4. Y la suma de esto me debería dar menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es el total de la carga. Con esta ecuación ya tenemos una sola incógnita, ya podemos trabajar. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es hacer lo siguiente, hacemos la multiplicación. X por 1 me da X y menos 2 por 4 me da menos 8. Todo esto igualado a menos 2. El menos 8 que está restando pasa sumando. Y ahora tenemos el valor de X, que debe ser más 6. Por lo tanto, chavos, la carga o el número de oxidación del azufre en esas moléculas, en esa sustancia, es más 6. Bueno, ¿se puede hacer con 3 elementos? Sí, sí se puede hacer con 3 elementos. Tenemos el caso de que esta molécula que está aquí, o esa sustancia, vale 0 porque no es un ion, fíjate que no tiene carga. El oxígeno vale menos 2, el hidrógeno vale más 1, ya dijimos cuándo pasa esto. Y el nitrógeno aquí no sé cuánto vale, es una incógnita. Bueno, planteamos una ecuación. El hidrógeno sería más 1 porque su carga vale más 1 por un hidrógeno. El nitrógeno sería su carga de X, que no conozco, por 1. La del oxígeno, menos 2, que es su carga, porque son 3 oxígenos y todo me debe dar igual a la carga total. Planteo mi ecuación. Si yo multiplico 1 por 1 me da 1, X por 1 me da X y menos 2 por 3 me da menos 6. Todo igualado a 0. Los números los paso al otro lado por el signo cambiado. Y por último, ya despejo la X. En este caso, X me daría más 5. Ahora bien, todo este procedimiento de las ecuaciones, que es el método analítico, de repente hay algunos alumnos que se lo pueden saltar porque lo hacen mentalmente. Voy a mostrar cómo trabajar o con un método mental, ¿de acuerdo? Aquí tengo el óxido de hierro, o el óxido de hierro 3, o el óxido férrico, ¿de acuerdo? Tengo esa sustancia. Fíjate que aquí es igualita que esta porque lo voy a mostrar 2 veces. Yo ya sé que esto vale 0 porque no hay ninguna carga. Este menos 2 es del oxígeno y no conozco el del hierro, ¿de acuerdo? El hierro es el que no conozco. Si lo hago por el método analítico me quedaría así. X por 2, porque son 2 del hierro que no conozco, menos 2 por 3 porque tengo menos 2 de carga por 3 oxígenos, igualado a 0. Hago mi despeje y al hacer mi despeje encuentro, aquí fíjate que tengo 2X y aquí tengo menos 2 por 3 igual a menos 6. Primero paso el 6 del otro lado sumando y por último el 2 que me queda aquí pasa dividiendo. Por lo tanto la X valdría más 3. En este caso este me da más 3. Vamos a hacerlo ahora mentalmente, chavos. Hay alumnos que son capaces de hacerlo mentalmente. Si a ti se te complica mentalmente, chavos, te recomiendo este método. Si lo puedes hacer mentalmente, está padrísimo este. Vamos a hacerlo. Bueno, lo primero, chavos, es que voy a multiplicar lo que conozco. En ese caso conozco el del oxígeno, sería menos 2 por 3. Si yo multiplico menos 2 por 3, me da menos 6. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que hay 2 hierros. ¿De acuerdo? Yo sé que tengo 2 hierros. Por lo tanto, este 2 que aparece aquí, que son 2 hierros, el 2 hay que multiplicarlo por un número para que me dé más 6. ¿Por qué quiero que me dé más 6? Porque más 6 y menos 6 me debe dar 0. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da más 6? Pues ese número es el más 3. Por lo tanto, el número de oxidación del hierro es más 3. Y nos volvió a dar el mismo número que está aquí. Si te causó un conflicto este método, repito, tengo para ti este que es el analítico. Si entendiste este, pues está este método tranquilamente para utilizarlo. Voy a resolver los demás ejercicios utilizando los 2 métodos. Bien. Bueno, regla de metales, chavos. Es decir, ya vimos la regla del oxígeno, la regla del hidrógeno y la regla de las sumas. ¿Qué pasa ahora con la regla de los metales? Esta regla de los metales no la había mostrado antes, la voy a mostrar ahorita justo. Y dice lo siguiente. Lo primero es que tengo varias sustancias aquí y esas sustancias les voy a colocar sus cargas totales. De acuerdo con esa parte ya la entendimos. Coloco las cargas de los oxígenos. Y ya que coloqué la carga de los oxígenos me doy cuenta que hay varios datos que desconozco. Por ejemplo, aquí el sodio no sé cuánto vale y tampoco sé cuánto vale el azufre. Aquí no sé cuánto vale ni el potasio ni el fósforo. El calcio aquí no sé cuánto vale y tampoco sé cuánto vale el cloro. Es decir, van a haber situaciones en las que no voy a conocer 2 de las sustancias. Y si te acuerdas, cuando empecé el video, cuando empecé a resolver este tipo de problemas, les comenté que la regla básica era que solo podía haber un dato desconocido. Aquí hay 2 desconocidos. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo atacamos? Con la regla de los metales. Los metales de las familias 1A, 2A y 3A de la tabla periódica, chavos, son sencillos de recordar.
Mucho ojo, esta primera columna es 1A, la segunda columna es 2A y la tercera columna que está, bueno, la columna que está de este lado es a partir del boro, ¿de acuerdo? Toda esta es la 3A. Entonces lo repito, esta primera columna, la segunda columna y esta columna que está por acá son la 1A, 2A y 3A. Fíjate cómo los números de oxidación están aquí abajito en la tabla periódica. Este vale más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. El hidrógeno no es metal, pero repito, está en la 1A y vale más 1. Los de la 2A, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Y los de la 3A, más 3, etc. ¿Qué significa, chavos? Que si yo conozco que hay un metal en la sustancia, por ejemplo aquí, el potasio. El potasio, ¿de acuerdo? Yo sé que está en la familia 1A y por lo tanto su número de oxidación es fijo, vale más 1. Siempre el número de oxidación de los elementos de la tabla 1A, 2A y 3A, es decir, de los metales, van a valer más 1, más 2 y más 3. Por lo tanto, aquí yo sé que tengo el potasio va a valer más 1, ¿de acuerdo? Esa es la regla de los metales. En este caso ya puedo plantear mi método 1, que es el método analítico, donde desconozco nada más al fósforo. Sería más 1 por 3 y sería X por 1 porque no conozco al fósforo, igualado a 0 porque la carga total es 0. De aquí despejo la X, como ya te mostré, y da que la X vale menos 3 para el fósforo. Vamos a hacerlo mentalmente. Mentalmente, multiplico lo que conozco. Aquí sería 3 por más 1. Si yo multiplico 3 por más 1 me da más 3. El 1 por un número que me dé menos 3. ¿Por qué 1? Porque solo hay un fósforo, ¿de acuerdo? Como solo hay un fósforo, el 1 del fósforo lo voy a multiplicar por un número imaginario que me debe dar menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque menos 3 más 3 me debe dar 0. 1 por cuánto me da menos 3? Pues el número es menos 3. Por lo tanto, el menos 3 que aparece aquí es este que aparece también acá. Vámonos con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos el sulfato de sodio y lo primero que vamos a hacer es colocarle el más 1 al sodio. ¿Por qué más 1 al sodio? Porque es un metal y está en el grupo 1A. ¿Cómo podemos hacer para reconocer un metal en una sustancia? Va a estar al principio, es decir, nunca vas a estar buscando metales en medio o al final. El metal va a estar al principio, ¿de acuerdo? Es una manera para que tú sepas dónde encontrarlo. Bueno, fíjate cómo conozco todo menos el azufre. Planteamos la ecuación por el método 1, el sodio sería más 1 por 2, el oxígeno sería menos 2 por 4 y el azufre sería X que no conozco por 1. Todo igualado a 0 porque no es un ion, ¿de acuerdo? Su carga neta vale 0. Hago mi despeje y obtenemos que X vale más 6. Por el método mental, ¿cómo lo hacemos mentalmente? Bueno, ¿por qué menos 8? Empezamos con el oxígeno. 4 por menos 2 da menos 8. ¿Por qué más 2? Porque 2 por más 1, fíjate cómo hice la multiplicación de lo que sí conozco. 4 por menos 2 me da menos 8 y 2 por más 1 me da más 2. Hago la suma o la resta en este caso, menos 8 más 2 y me da menos 6. Este valor de menos 6 es importantísimo, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo. Primero hice 4 por menos 2, me dio menos 8, luego hice 2 por más 1, me dio más 2, hago la suma y me da menos 6. Entonces tengo que multiplicar un número por 1 para que me dé más 6. Mucho ojo, ¿por qué más 6? Porque aquí me dio menos 6. Y si te fijas, hay una relación entre estos dos números. El número es el mismo, pero el signo es contrario. ¿Y por qué un 1? Porque solo hay un azufre. Ese número sería más 6. 1 para que me dé más 6 lo tengo que multiplicar por más 6. Vámonos con él. Este está más complicado porque tiene paréntesis. Empezamos con el berilio. El berilio es de la familia 2A, por eso vale más 2. En este caso, planteo mi ecuación. Vamos a analizar la ecuación porque tiene paréntesis. El berilio vale más 2 por 1 porque solo hay un berilio. Voy a cambiar mi rayo láser. En este caso el oxígeno vale menos 2, su carga vale menos 2, pero hay 6 oxígenos. ¿Por qué 6 oxígenos? Porque tengo 3 adentro y afuera del paréntesis hay 2. Siempre que tengo esta opción, están multiplicándose. Es decir, si tengo un paréntesis y afuera tengo un número, ese número está multiplicando como en matemáticas. O sea que tengo en total 6 oxígenos. 3 por 2, 6. Y aquí tengo X por 2 porque tengo un nitrógeno adentro y afuera son 2. Entonces 2 por 1 me da 2. Es por eso que tengo el 2 de aquí afuera. El berilio, entonces el nitrógeno sería X por 2. Hago mi operación y sería 2 porque tengo 2 por 1
y aquí es x por 2 da 2x, y aquí tengo menos 2 por 6 da menos 12. Paso los números del otro lado, restando y sumando respectivamente, y el 2 que al final lo paso dividiendo para que me dé más 5. Esa es la manera de hacerlo analíticamente. Vámonos con el método mental. Aquí pongo menos 12. ¿Por qué menos 12? 2 por 3 por menos 2. Otra vez. 2 por 3 me da 6. Por menos 2 me da menos 12. Ese es el oxígeno. Aquí tengo más 2. ¿Por qué? Porque es un berilio de más 2. O sea que es más 2. Hago la resta. La resta me da menos 10. Y aquí vamos a hacernos la siguiente pregunta. 2 por un número que me dé más 10. Vamos a empezar con calma. ¿Por qué más 10? Porque este es menos 10. O sea, acuérdate que el número que está aquí lo pongo, pero con la carga contraria. ¿Por qué aquí un 2? Porque tengo 2 nitrógenos. Acuérdate que los ejemplos anteriores solo tenía de a 1. Aquí un nitrógeno por 2 me da 2. Por lo tanto, el número debe ser más 5. Porque si yo multiplico 2 por más 5, me debe dar el más 10. Y ahora sí se cancelan estos 2 y me queda un 0. Bueno, ¿qué pasa con la familia B, chavos? Les hablé de los metales de la 1A, 2A y 3A. Vámonos con la familia B. El hierro, manganeso, cromo, etcétera, a pesar de ser metales, no son de la familia A. De hecho, son parte de la familia B. Esos son algunos de los metales que tienen más de un número de oxidación. Esos metales no tienen ninguna regla como los de la familia A. Sin embargo, hay algunas técnicas que se pueden utilizar para saber cuál es el número de oxidación que utilizan en cada caso. Fíjate cómo los de la familia B, que son los de aquí en medio, todos esos de a partir del escandio hasta el zinc, todo este cuadrito, fíjate cómo tienen un montón de números de oxidación. Por ejemplo, el hierro tiene más 2, más 3, el cobalto más 2, el cobalto tiene más 2 y más 3, etcétera. Todos estos, ¿cómo le hacemos para calcular? Bueno, hay varias técnicas. Una técnica es saber si, por ejemplo, los hidróxidos o bases. Tenemos aquí 3 hidróxidos o bases. ¿Cómo sé que es un hidróxido? Porque tengo al OH, 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 OH. ¿De acuerdo? Y fíjate cómo las cargas valen 0, 0, 0 y 0. Aquí todos valen menos 2 los oxígenos y los hidrógenos valen más 1. Acuérdense que dijimos que si el hidrógeno está a la derecha pero está acompañado de un oxígeno, como en un hidróxido, tenemos que el hidrógeno vale más 1. ¿Qué pasa con los elementos de aquí de la izquierda? ¿Lo puedo saber? Sí, sí los puedo saber. ¿Por qué? Porque son metales de la familia más 3, más 2 y más 1. Es decir, familia 1A, 2A y 3A. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con elementos de la familia B que acompañan al hidróxido? Bueno, tenemos que la carga vale 0, el hidrógeno y el oxígeno ya sé cuánto vale. ¿Cómo le hago para calcular? Por ejemplo, aquí fíjate que el hierro forma hidróxido de hierro aquí y también forma hidróxido de hierro acá. Nada más que aquí hay un 3 y aquí hay un 2. Bueno, este va a valer más 3. ¿Cómo sé que vale más 3? Bueno, haces tus cuentas matemáticas como ya te mostré. Por lo tanto, se puede hacer mentalmente, se puede hacer analíticamente, pero también fíjate cómo se vale más 2 y se vale más 2. ¿Detectas algo aquí para calcularlo fácilmente? Sí, el truco aquí con los hidrógenos es que el número que está aquí a un ladito, este número junto al hidróxido, es el que va a tener en la carga el elemento metálico que está a un ladito. Este 2 se repite aquí, aquí solo hay 1 porque no se escribe, pues vale más 1. Este 3, aquí vale más 3, este 2, aquí vale más 2 y este 2, aquí vale más 2. Es una manera fácil de hacerlo. Es decir, lo puedes hacer del método analítico mentalmente o con el truco que te estoy enseñando ahorita. Siempre va a pasar esto, es siempre que el número que está aquí va a aparecer acá. Los subíndices afuera del paréntesis de la derecha del ion hidróxido coincidirán siempre con el número de oxidación del elemento metálico a la izquierda de este. Ahí está, es la regla que estoy diciendo. Ese 3, ahí está. No metales en sales binarias y en hidrácidos. Vamos a ver cómo trabajan los no metales ahora, ¿de acuerdo? No metales. Bueno, ¿cuáles son los no metales en la tabla periódica? Los que están aquí en rojo. Todos estos que están en rojo y este que está en amarillo, que es el hidrógeno, son no metales. ¿Qué pasa cuando los no metales acompañan a más de un elemento o cuando acompañan solo al oxígeno? Los no metales pueden utilizar más de un número de oxidación. Es decir, la regla con las sales binarias o con los hidrácidos que ahorita vamos a ver, no se aplican cuando tenemos más de, digamos, cuando el elemento no metálico con el oxígeno, ¿de acuerdo? Se están acompañando. Fíjate que no metal con oxígeno, no metal con oxígeno. Los verdes son los no metales. Cuando el oxígeno aparece ahí, los no metales pueden tener
infinidad de números, bueno, no infinidad, pero sí números variados. Por ejemplo, el cloro puede trabajar con +3, con +7, con +5. El azufre puede trabajar con +4, con +6, con +4, con +6, aquí otra vez. El nitrógeno puede trabajar con +4, con +5, con +5. Es decir, no hay una regla aquí, pero si trabajamos con sales binarias o con hidrácidos, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con sales binarias o con hidrácidos, sí podemos hacer una regla. Dice acá, cuando los no metales acompañan solo al hidrógeno o solo a metales, se puede utilizar la siguiente regla. Es decir, si tengo hidrógeno más no metal o metal más no metal, los no metales de la familia 5A van a trabajar con -3, los de la 6A trabajan con -2 y los de la 7A trabajan con -1. Así de sencillo. Los del 5 trabajan con -3, los del 6 con -2 y los del 7 con -1. Vamos a hacer ejemplos. Hidrógeno más no metal. El cloro es un no metal. ¿Cómo sé que es un no metal? Porque, repito, aparece en la lista de estos rojos. Tu chamba es tener una tabla periódica a mano y saber que el cloro es un no metal. Entonces, si tengo hidrógeno al principio y tengo un no metal, yo ya puedo saber, acuérdate que el hidrógeno vale esto, aquí tengo un metal, porque el metal es el sodio, está en la familia 1, vale +1, yo ya puedo saber los números de oxidación tanto del cloro, del azufre y del cloro. El cloro valdría -1, el azufre valdría -2 y el cloro valdría -1. Se puede hacer de dos maneras. Con esta regla, el cloro está en la 7A, por eso vale -1. El azufre está en la familia 6A, por eso vale -2, y el cloro está en la 7A, por eso vale -1. Pero también se podría hacer analíticamente o mentalmente. Bueno, ¿qué pasa con los de la familia B? ¿Cómo le hago para la familia B? Este truco que te acabo de enseñar de los no metales en sales binarias y en hidrácidos, lo puedo utilizar para saber números de oxidación de la familia B. Acuérdate que los metales de la familia B pueden ser varios. ¿Por qué aquí el azufre vale -2? Porque está en la familia 6A y además trabaja con un metal. Por lo tanto, el azufre aquí tiene que ser +2, porque -2 y +2 me da 0. En el caso del oxígeno, yo ya sé que vale -2, y aquí el manganeso trabaja con +2 para que -2 y +2 me den 0. El oxígeno aquí trabaja con -2 por ser oxígeno, pero además porque está en la familia 6A. Y si está en la 6A, trabaja con -2. El cloro vale -1, ¿de acuerdo? -1 porque está en la familia 7A. -1 por 2 me da -2. Pues el hierro debe trabajar con +2 para que me dé 0. El bromo trabaja con -1 porque está en la familia 7A, por 3 me da -3. Por lo tanto, el cromo debe valer +3 para que me dé 0. Repito, eso lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer con la fórmula analítica. Bien, chavos, vámonos con los oxianiones, que afortunadamente ya es nuestro último tema. Bien, ¿qué tenemos con cómo podemos reconocer o cómo podemos saber cómo utilizar un oxianión? Bueno, se va a utilizar en un caso como el que está aquí. Aquí tenemos el sulfato de calcio. En este caso tengo el oxígeno vale -2, el calcio sé que vale +2. ¿Por qué sé que vale +2? Porque está en la familia 2A, acuérdense, es un metal de la familia 2A. Y aquí sí podríamos nosotros saber el valor que falta, que es el del azufre, porque solo hay una incógnita. Bien, se podría saber. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo el sulfato de hierro? En el caso del oxígeno sé que vale -2, pero en el caso del elemento metálico que está al principio, yo no sé cuánto vale, porque el hierro, a pesar de ser metal, no es de la familia 1A, 2A o 3A, es decir, no puedo hacer como el calcio de saber su número fijo. De hecho, es parte de la familia B. Ese es uno de los metales que tiene más de un número de oxidación. El azufre, por otro lado, es un no metal. Y recuerda que cuando los no metales acompañan a más de un elemento, es decir, un compuesto con mínimo 3 elementos, o cuando acompaña solo el oxígeno, los no metales utilizan más de un número de oxidación. Es decir, aquí el azufre no puede aplicar la regla de los no metales con ácidos, hidrácidos o con sales binarias. Es decir, no puedo, como está en el grupo 6A, no puedo decir que vale -2, porque, repito, está con 3 elementos. Bueno, aquí en este caso no se puede saber el valor de los que faltan, es decir, no puedo saber ni el hierro ni el azufre porque tengo dos incógnitas. En ese tipo de problemas en particular es cuando conviene mucho utilizar los oxianiones. Y los oxianiones son todos estos iones que aparecen aquí que contienen oxígeno y por lo general vienen acompañados de un no metal. Por ejemplo, aquí tengo el nitrato, tengo el nitrito y tengo así un montón, repito, de oxianiones. Aquí traigo las tablas.
¿Qué pasa con el hierro? El hierro puede ser más 2 o más 3, que es lo que ya habíamos dicho. Entonces, aquí voy a ponerte como ejemplo, chavos, a 3 oxianiones. El nitrito, que es NO2 con carga de -1, el sulfato, que es SO4 con carga de -2, y el clorito, que es ClO2 con carga de -1. Y aquí fíjate cómo en esas sustancias, aquí hay un error, tuve que haber puesto nitrato acá. Voy a poner aquí nitrato, es este. Déjenme nada más, que fue error de dedo, en vez de poner nitrito era nitrato, perdón por el error. Bueno, entonces, aquí tenemos que es SO4 con carga de -2, ¿dónde lo agarré? Lo agarré de aquí, es el sulfato, SO4 con -2, tu chamba es identificarlo. Bueno, ese es sulfato, ese es nitrato y ese es clorito, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sé? Porque, repito, está la tabla anterior, es por esa tabla. Sin embargo, tú no te lo tienes que saber de memoria, puedes tener una tabla junto a ti, identificar esos oxianiones, ¿de acuerdo? Son muy característicos, es un oxígeno, tengo un elemento no metálico y al lado tengo otra cosa. Puedo tener un metal, puedo tener un hidrógeno, etc. Bueno, estas cargas de -2, -2, -1 y -1, repito, también las obtuve de aquí. El nitrato vale -1, el sulfato vale -2 y el clorito vale -1. Y el truco aquí es lo siguiente. Yo ya sé que las sustancias en total deben valer carga de 0 porque no son oxianiones. Es decir, este no es un ion, este no es un ion, no es un ion y no es un ion. Entonces sus cargas totales deben valer 0. Pero yo sé que el sulfato, aquí el sulfato vale, aquí sulfato, nitrato y clorito, esos tienen unas cargas en particular. Por ejemplo, el sulfato vale -2, por lo tanto, todo este pedazo de la sustancia vale -2. Y aquí también vale -2, aquí vale -1 y aquí vale -1. ¿Por qué? Porque lo dicen sus oxianiones. Por lo tanto, yo sé que el hierro puede valer +3 y +2. En este caso, el hierro vale +2 porque este pedazo vale -2. Es decir, -2 y +2 me dan el 0 que está acá. Así de fácil el análisis. Vámonos con este. Aquí el hierro vale +3. ¿Por qué vale +3? Porque todo el sulfato aquí vale -2, pero como tengo 3 sulfatos, ese 3 que está aquí es de sulfato, -2 por 3 me da -6. Pues 2 por +3 me da +6, por lo tanto, hacen que esto que está aquí dé 0. Vámonos de este lado. Aquí el hierro debe valer +2, ¿por qué? Porque el nitrato que vale -1, como tengo 2 del nitrato, 2 por -1 me da -2, pues el hierro debe valer +2 para que me dé 0. Por otro lado, el clorito vale -1, pero como tengo 3, 3 por -1 me da -3 y el hierro debe valer +3. Esa es una manera muy sencilla de encontrar el que me hace falta, que era como el que empezamos el ejercicio de los oxianiones. Y con eso, chavos, llegamos al final del video. El siguiente es el que te voy a platicar sobre reacciones redox, específicamente el concepto de oxidación-reducción y el de agente oxidante y agente reductor. Pero eso será, repito, en un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Saludos.